La anciana en el árbol. Hola, gato macabro, ¿qué tal? Soy José Luis Ramírez, de un ranchito chiquito llamado Tlaxmalac, allá por la Sierra de Guerrero, cerca de Chilpancingo. Tengo 38 años y te juro por la Virgencita que lo que te voy a contar me pasó hace como 12 o 13 años. Nunca se lo había contado a nadie, pero después de ver tus videos de nahuales y brujas que se vuelven lechuzas, se me quitó el miedo y decidí mandártela. Si la lees en el canal, no más di que es de un canal de Tlaxmalac, Guerrero, para que no me identifiquen mucho por aquí. Fue una noche de baile en la cancha del Ejido, allá por el 2012 o 2013. Yo venía de regreso a la casa, caminando solo por el camino de terracería que pasa pegado al potrero grande, ese que está lleno de mezquites viejos y nopales grandotes. Había agarrado unas chelas en el baile, bailado poquito y me eché unos tragos de mezcal que me tenían bien prendido. El camino estaba oscuro, solo alumbraba la luna. De repente, sentí un olor raro, como a plumas chamuscadas y perro mojado, aunque no había llovido. Luego escuché un cacareo feo, ronco, no como de gallina normal, sino como si una vieja se estuviera riendo. Alcé la cara y ahí, encaramada en la rama más alta de un mezquite grande, estaba esa cosa. Mitad hombre, mitad ave. El cuerpo flaco, cubierto de plumas negras muy grosas, alas grandes pero rotas en las puntas, y la cabeza. La cabeza era lo que jamás olvidaré, lo más horrible que he visto en mi vida. Cara de mujer vieja, ojos amarillos grandotes que brillaban, pico curvo en vez de boca y pelo gris revuelto. Cacareaba fuerte, un sonido que te entraba hasta los huesos. Me quedé tieso del susto. El borracho se me fue en un segundo. No sé de dónde saqué valor, pero me agaché rápido, agarré piedras del camino las más pesadas que encontré, y empecé a aventárselas mientras rezaba lo primero que se me vino a la mente, el Salmo 91 mezclado con el Padre Nuestro, todo tembloroso. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Padre nuestro que estás en los cielos, no nos dejes caer en tentación. Le aventé 1, 2, 3 piedras. La cosa se movía entre las ramas, cacareando más recio, como burlándose. Pero en una de esas le di en toda la cabeza, un golpe que sonó como madera quebrándose. Soltó un grito que ya no era de ave. Era un quejido de anciana, agudo y lleno de dolor. Se tambaleó, abrió las alas como abanico roto y cayó al suelo del potrero. Y se oía como se arrastraba entre la hierba, gimiendo bajito, como maldiciendo. Yo no me quedé ni tantito a ver qué seguía. Salí corriendo como loco rumbo a la casa. Las piernas me temblaban, pero no paré hasta llegar. Eché el cerrojo, me tiré en la cama con ropa y todo, y esa noche no pegué el ojo. Cada ruido en el camino me hacía saltar. El miedo me había curado lo borracho de golpe. Al día siguiente, ya de día, antes de irme al jale en la obra, pasé por el mismo potrero. El sol pegaba recio, pero el lugar seguía dando mala espina. Y entonces la vi, una viejita encorvada saliendo de entre los mezquites. Traía rebozo negro, pelo gris todo alborotado y cojeaba feo, como si le doliera la cabeza. Me miró con ojos ojerosos y me dijo con voz ronca: «Muchachito, ¿no me haces el favor de pasarme mi sandalia?». Se me quedó allá adentro, en el potrero. Me quedé en shock. La voz era la misma que había oído en la noche, pero ahora de humana. La miré de reojo y vi que tenía un chichón morado grandote en la frente, justo donde le había atinado la piedra. No le contesté ni madres. Di media vuelta y corrí otra vez, como si el diablo me estuviera persiguiendo. Como a los 2 días, el pueblo entero andaba hablando. La señora Refugio, una anciana que vivía solita en una casita de adobe al final del camino, había aparecido sin vida en su cama. Decían que se le había reventado la cabeza, como si le hubieran dado un mazazo con algo pesado. Nadie sabía qué pasó. Unos decían que se cayó, otros que un infarto. Pero yo lo sabía perfecto. Fui al velorio aunque me daban ganas de vomitar del nervio. Ahí estaba ella en el ataúd. La cara era idéntica a la del árbol, mismos ojos siniestros, misma piel arrugada, mismos mechones grises. Pero fría, tiesa. Cuando me acerqué, vi la marca morada en la frente, del mismo tamaño que la piedra. Y en los pies. Solo traía una sandalia puesta. Desde entonces no paso por ese potrero de noche. Dicen que a veces se oye un cacareo lejano entre los mezquites, y algunos juran que es lechuza. Pero yo sé que no. Sé que a las brujas de por aquí, las que llaman nahuales, se quitan la piel, se vuelven aves y vuelan por las noches. Pero si las hieres de verdad, el cuerpo humano paga el precio. Todavía rezo el Salmo 91 antes de dormir. Y siempre traigo unas piedritas en el bolsillo cuando ando por caminos solos. Por si acaso.
Si algún día escuchas un cacareo que no suena normal, o ves una sombra con alas y cara de vieja en un árbol, no te quedes mirando. Corre. Reza. Gracias por leerme, gato. Si la usas, avísame en los comentarios para verlo. Cuídate mucho y que la Virgencita te cuide de esas cosas feas de la noche. La reunión de los Nogales. Hola, ¿qué tal, carnal gato macabro? Espero que estés bien, tú y toda la comunidad que sigue tus relatos noche a noche. Te escribo desde lo más profundo de la Sierra Alta de Guerrero. Me llamo Braulio y, aunque ahora vivo en la cabecera municipal, mi familia es de un paraje cerca de Malinaltepec. Te mando esta historia porque ya no aguanto las ganas de contarla. Mi abuela, que en paz descanse, me la confió antes de irse, jurándome que todo fue verdad. Ella conoció al protagonista, un señor que terminó sus días siendo la sombra de lo que alguna vez fue. Prepárate, porque lo que te voy a contar te dará mucho en qué pensar. Hace ya muchos años, por ahí de la década de los 60, vivía en Malinaltepec un hombre llamado Don Silverio. Era un leñador, recio, de manos como corteza de encino y que no le temía ni al rayo ni a la víbora. Silverio conocía la sierra como la palma de su mano, pero había una regla que todos los viejos respetaban y que él, por la ambición de sacar un poco más de carga, decidió ignorar: nunca te quedes en el cerro cuando la luna llena llegue a su punto más alto. Aquella tarde, Silverio se entretuvo buscando una veta de madera de ocote. El sol se ocultó tras las cumbres más rápido de lo normal, y para cuando quiso darse cuenta, la oscuridad ya lo había rodeado. No era una oscuridad cualquiera. Silverio intentó bajar, pero la neblina bajó de golpe, borrando las veredas. Caminó por horas, sintiendo que los árboles se movían de lugar para confundirlo. De pronto, un olor a azufre y a carne rancia le llegó con el viento. A lo lejos, entre unas peñas escarpadas que los locales llaman el Trono del Diablo, vio un resplandor. Pensó que sería algún campamento de arrieros y, con la esperanza de encontrar lumbre y compañía, se acercó con cuidado. Lo que Silverio vio al acercarse a la boca de una enorme cueva lo dejó petrificado. No había fogatas, sino unas piedras que brillaban con un fuego azulado que no soltaba humo. Colgadas de las ramas de un mezquite viejo que crecía en la entrada, había lo que parecían ser chamarras o sacos de cuero. Al acercarse más, se le revolvió el estómago. No eran prendas de vestir. Eran pieles humanas. Estaban completas, desde la punta de los dedos hasta el cuero cabelludo, vacías, columpiándose suavemente con la brisa nocturna como si fueran ropa puesta a secar. Eran las envolturas de aquellos que habían decidido dejar de ser hombres para ser algo más. Dentro de la cueva, el ruido era una pesadilla. Eran risas humanas, carcajadas de viejas y de hombres roncos, pero mezcladas con aullidos de coyotes, bufidos de jaguar y el siseo de serpientes que hacían vibrar el suelo. Silverio, escondido tras una roca, asomó la cabeza y vio el cónclave. Había de todo. Un coyote enorme, caminaba en dos patas mientras platicaba con una mujer de piel verdosa y escamosa. En el centro, un jaguar de manchas negras, devoraba los restos de un becerro que seguramente habían robado de algún potrero lejano. Aquellos seres, los nahuales de la sierra, estaban planeando sus fechorías. Silverio escuchó cómo se repartían los nombres de las personas del pueblo en las que iban a enfermar esa semana, a quienes les secarían las milpas y a qué cazadores les darían un susto de muerte por andar matando venados sin pedir permiso al cerro. Era una asamblea de maldad pura, carnal. En un descuido, la rama de un pino crujió bajo la bota de Silverio. El silencio en la cueva fue instantáneo. El jaguar dejó de masticar y alzó el hocico, olfateando el aire. «Huele a sudor. Huele a hombre», dijo una voz que no era humana. Antes de que pudiera correr, una sombra se abalanzó sobre él. No era un animal, era uno de esos seres que a medio camino de su transformación, se veía como una masa de músculos y pelo desordenado. Lo arrastraron al centro de la luz azul. Ahí, uno de los seres. Un hombre anciano y flaco que acababa de meterse a medias en su piel humana. Y se le acercó. Silverio lo reconoció, era un curandero muy respetado de un pueblo vecino. El viejo lo miró con una lástima que daba más miedo que el odio y le puso una mano fría como el hielo en la garganta. «¿Has visto el secreto del cerro, Silverio?», le susurró. «¿Has visto cómo nos despojamos de la carga de ser hombres para ser dueños de la noche? Pero esto tiene un precio. Si cuentas lo que viste, si alguna vez tus labios pronuncian nuestros nombres, o lo que aquí se habla, tu animal se morirá contigo». Silverio no entendía a qué se refería con su animal, pero el terror lo dejó mudo.
Los nahuales soltaron una carcajada conjunta que sonó como un trueno y, de un empujón, lo lanzaron cerro abajo. Silverio llegó al pueblo al amanecer. Su ropa estaba desgarrada y su pelo, que ayer era negro, había amanecido blanco como la cal. Su mujer le preguntó qué había pasado, pero él solo señalaba hacia el cerro y temblaba. Pasó semanas sin hablar, con la mirada perdida en el horizonte. Con el tiempo, intentó retomar su vida, pero ya no era el mismo. Mi abuela decía que a veces, cuando había luna llena, Silverio se encerraba en su cuarto y se escuchaban ruidos, como si algo dentro de él quisiera salir. Muchos años después, ya siendo un anciano, una noche de mezcales y melancolía, Silverio sintió la necesidad de soltar la carga. Estaba con mi abuelo y otro señor en una fogata. Empezó a decir: ustedes no saben lo que hay en Malinaltepec. Yo vi las pieles colgadas. Yo vi al curandero volverse perro. Desde esa noche, Silverio perdió el habla para siempre. No es que no quisiera hablar, es que su lengua se le secó como una pasa. Vivió 10 años más así, siendo un hombre mudo que vagaba por las calles de Malinaltepec, siempre mirando hacia arriba, hacia las ramas de los árboles, como buscando aquellas pieles que vio de joven. Murió hace poco, gato. Mi abuela fue a su velorio y dice que lo más raro fue que, aunque él estaba en el ataúd, en el patio de su casa encontraron el cadáver de un coyote viejo, flaco y sin pelo, que parecía haber muerto al mismo tiempo que él. Dicen que ese era su nahual, el espíritu que los brujos le habían atado aquella noche en la cueva para asegurar su silencio. Por eso te digo, carnal, que en la Sierra de Guerrero uno no debe andar de curioso. Los nahuales siguen ahí, reuniéndose cada luna llena, colgando su humanidad en las ramas de los mezquites para salir a correr por los cerros. Gracias por el espacio, gato macabro. Sigue con los relatos, que acá en la sierra te escuchamos siempre con un ojo al video y otro a la puerta, por si las dudas. Atentamente, Braulio, desde la Sierra de Guerrero. El coyote que hablaba. Hola, carnal gato macabro. ¿Qué tal? Soy Lorenzo Yacie. Nombre cambiado por respeto, pero soy de verdad de la zona de Chinle, Arizona, en la reserva Navajo. Tengo 29 años y crecí escuchando estas historias de mis abuelos y tíos, pero nunca pensé que me tocaría vivir una hasta hace unos 5 años, en el 2020 o 2021, cuando andaba de unos 24. Después de ver tus videos sobre nahuales y criaturas que imitan voces, decidí mandarte esta que me pasó a mí. Esto pasó una noche, de esas frías donde el viento silba entre los cañones y los coyotes aullan lejos. Yo vivía con mi mamá y mi abuela en una casa modesta cerca de Chinle, no lejos del cañón de Chey. Mi abuela, que en paz descanse, había fallecido hacía como un año, y todavía nos dolía mucho. Ella era la que nos contaba las historias antiguas, de los Yenalosdi, los que corren con pieles, de cómo un brujo mata a un familiar para ganar poder y después se transforma en animal para hacer daño. Siempre nos advertía: si oyen una voz conocida de noche, de alguien que ya no está, no contesten, no miren, cierren todo y recen. Esa noche yo iba manejando de regreso de Window Rock, donde había ido a ver a unos primos. Era tarde, como las 11 de la noche. El camino rural estaba desierto, solo luces lejanas de casas y el desierto oscuro a los lados. De pronto, en medio del camino, vi un coyote parado justo bajo mis faros. No se movió, solo me miró fijo con ojos que brillaban amarillos, más grandes de lo normal. Frené despacio, pensando que era un animal normal y que se iba a quitar. Pero no. Se quedó ahí, quieto, como si me esperara. Bajé la velocidad casi a cero y el coyote empezó a caminar hacia el lado del conductor, despacio. Entonces escuché a mi abuela. Su voz exacta, la misma que usaba cuando me regañaba cariñoso o me contaba cuentos. Lorenzo. Ven aquí, nieto. Ayúdame. Estoy perdida. Ven, ayúdame a encontrar el camino a casa. El corazón se me detuvo. Mi abuela llevaba muerta un año. La voz salía del coyote, clara, como si estuviera al lado mío en el carro. Era su tono, su acento navajo, todo idéntico. Sentí un frío que me subió por la espalda hasta la nuca, como si alguien me hubiera echado agua helada. El coyote inclinó la cabeza, como si esperara que yo abriera la puerta o bajara la ventana. No sé de dónde saqué fuerzas, pero pisé el acelerador a fondo. El carro dio un brinco y pasé al lado del animal, rozándolo. En el retrovisor lo vi, el coyote no corrió detrás como un animal normal. Se quedó parado, mirándome, y la voz de mi abuela se oyó otra vez, más fuerte, como gritando. Lorenzo. No me dejes sola, ven.
Aceleré más, con las manos temblando en el volante. No paré hasta llegar a casa. Cuando entré, mi mamá estaba despierta viendo la tele. Le conté todo temblando y se puso pálida. Me dijo: «No contestaste, ¿verdad? No dijiste nada». Le dije que no, que solo aceleré. Ella me abrazó y me llevó con un tío que es Atali, cantante medicinal, como un curandero. Al día siguiente fuimos a verlo. Él escuchó la historia sin sorpresa, como si la hubiera oído 1000 veces. Me hizo un baño de humo con cedro y rezó sobre mí. Me dijo que era un Yen al-Lozi, probando, usando la voz de un difunto para traerme fuera del carro, al desierto, donde podría hacerme daño peor. Quieren que sufras primero. No matan rápido. Quieren que dudes, que llores, que salgas. Me dio amuletos de turquesa y con veal para llevar siempre, y me advirtió: nunca responder a una voz conocida de noche, nunca mirar atrás si pasa de nuevo. Desde esa noche no manejo solo por caminos rurales después del atardecer. A veces, cuando hay luna llena, todavía oigo coyotes aullando. Mi mamá dice que mientras no conteste, no tiene poder sobre mí. Pero yo sigo rezando, dejando ofrendas de maíz en los lugares sagrados y evitando hablar mucho de esto. Los Yen al-Lozi no son cuentos. Son reales, y usan lo que más duele para entrar. Gracias por leerme, gato. Si narras esto, ponle sonidos de coyote lejano y viento del desierto, que así se siente la noche aquí. Cuídate mucho y respeta las tierras donde andes. La bruja de Tlalpan. Hola, gato macabro, ojalá puedas leer mi historia. Me gusta mucho tu canal. Me llamo Mariana, tengo 34 años. Lo que te platicaré ocurrió en la colonia Miguel Hidalgo, en Tlalpan, casi pegado al cerro. No es un monte cerrado, pero tampoco una ciudad bonita. Hay calles empinadas, casas amontonadas, terrenos baldíos, perros que ladran toda la noche y, a veces, en mi caso, tengo una sensación constante de que algo me observa desde arriba. En ese tiempo yo trabajaba en un hospital. Solía tener turnos largos, salidas tarde. Vivía con mi mamá y mi hermano menor. Mi papá ya no estaba, así que yo era la que llevaba más peso en la casa. Regresaba cansada, con la cabeza llena de preocupaciones, pensando en llegar, cenar algo y dormir. Una de tantas noches, salí tarde. Ya pasaban de la 1. Tomé el último camión que me dejaba en la avenida principal. De ahí tenía que caminar como 6 cuadras hasta llegar a la casa. La colonia a esa hora no está muy iluminada. Los baches no se ven bien. Yo, en lugar de caminar por la banqueta, siempre me acostumbraron a que caminara por debajo, en la avenida. La verdad es que en sí la colonia por sí sola ya da bastante miedo. Cada que regresaba de noche iba con cautela y trataba de caminar lo más rápido posible. Me agitaba mucho. Mi respiración la podía escuchar. Sobre todo cuando me faltaba la última pendiente. Era muy inclinada y oscura. Cuando iba subiendo sentí un poco de pánico. No sabía por qué me había puesto en alerta, más de lo normal. Volteé varias veces pensando que alguien me venía siguiendo. Pero cada que daba un vistazo no podía ver a nadie. Solo escuchaba mis pasos acelerados y mi respiración fuerte. Pero casi llegando a la esquina había una mujer parada junto a un poste. Me llamó la atención porque no parecía perdida ni esperando a alguien. Estaba quieta, mirando hacia el cerro. Tenía el cabello suelto, muy largo, y una falda oscura que le llegaba casi al suelo. Pensé que era una vecina, aunque nunca la había visto. Seguí caminando. Por un momento me alivié porque dije que tal vez podíamos hacernos compañía. Al pasar cerca de ella sentí un olor raro, como cuando alguien cocina con leña y no te cambias la ropa. Me dio un escalofrío. La mujer giró la cabeza despacio y me miró. Me vio muy atenta, como divisándome de arriba hacia abajo. Parecía que estaba esperando a que alguien pasara y luego me dijo: «Vas tarde, ¿verdad?». Me lo preguntó con una voz muy grave y rasposa, como cuando ya eres una anciana y toda tu vida fumaste. Dije que sí con la cabeza. No sé por qué le contesté. Ella luego sonrió poquito. Parecía una sonrisa forzada. Luego, en lugar de calmarme, me dijo algo que me alertó más. Me dijo: «Ten cuidado subiendo hacia el cerro. Hoy anda pesado». No supe qué responder y seguí mi camino, intentando no voltear y apresurar mis pasos. Pero no pude evitarlo y a los pocos pasos volteé. No pasó ni 30 segundos cuando miré hacia atrás, pero la mujer ya no estaba. No había manera de que se hubiera ido a algún lado.
Luego sentí como si algo me apretara el pecho y aceleré el paso. Pero justo antes de llegar a mi casa, escuché como alguien corría. Volteé pero no había nadie, aunque seguía escuchando los pasos. No sé cómo se me ocurrió ver hacia arriba de la escasa y vi que la mujer de antes venía corriendo entre los techos de la casa. Como si viniera siguiéndome. Corrí sin pensarlo, pero al ser una subida y estar oscuro, me tropecé y caí. Me lastimé el tobillo y no podía levantarme. Se me salieron las lágrimas del dolor y del susto. La mujer me estaba viendo desde la casa de enfrente. Pensé que en cualquier momento me saltaría y haría algo. Yo no podía moverme. Lo único que se me ocurrió fue gritar lo más fuerte que pude. Enseguida escuché que abrieron algunas puertas y luego por fin escuché la voz de mi mamá. Al verme tirada corrió hacia mí. Le dije que una señora venía persiguiéndome. Le señalé hacia la casa de la vecina pero ya no había nadie. También salieron la vecina y su esposo, ya que ellos también solían esperar a que llegara su hijo del trabajo para irse a dormir. Ellos confirmaron que también vieron a la mujer correr justo arriba de su casa. Su esposo alcanzó a corretear con un palo desde el patio y, luego salieron. Entre ellos y mi mamá me ayudaron a entrar a la casa. Enseguida los vecinos se fueron porque escucharon que su hijo ya estaba llegando. Mi mamá me preparó un té y me sobó el tobillo con frescapié. Le platiqué todo lo que me había pasado. Entre ella, yo y los vecinos, después especulamos que esa mujer era una bruja y que de no haber gritado seguramente me hubiera llevado o me hubiera hecho algo muy malo. Mi mamá se organizó con todos los vecinos de la calle para pagar una misa y pasar a el padre a bendecir toda la avenida y nuestra casa. Después me las arreglé para cambiar de turno y tratar de no salir de noche. Cuando era así mi mamá salía a alcanzarme junto con alguna vecina o vecino. Esto que te platico ya tiene mucho tiempo. Luego nos cambiamos de casa y afortunadamente nunca más he vuelto a ver u oír algo sobrenatural. El coyote que me siguió. Hola, gato macabro, me llamo Raúl, tengo 58 años ahora, y cuando pasó esto tenía 25. Soy de Durango, de un pueblo donde las oportunidades laborales escaseaban. El trabajo se acababa rápido y los gastos del hogar así como las deudas crecían y crecían. Por más que uno le echara ganas no habían las oportunidades para sobrevivir ni medianamente. Por esa razón decidimos mi esposa y yo venirnos a probar suerte a Arizona. Como dicen, a vivir el sueño americano. Que para ser sincero tampoco es como la gente lo piensa. Pasar la frontera no es lo más arriesgado, sino el día a día. Ya que como latino y mexicano, uno se enfrenta a que le vean mal. Incluso a veces a los insultos. Pero aún así aquí seguimos mi esposa, mis 2 hijos y yo. Acá empecé manejando lo que cayera, camioneta, troca, camiones de carga. Mi trabajo consiste en llevar mercancía, turnos largos, horarios feos. De esos trabajos donde uno vive más en el asiento que en la casa. Vivíamos cerca de Cayenta, en un tráiler viejo, pero limpio. Mi esposa lo hacía hogar con lo que tenía, y eso bastaba. Yo manejaba de noche seguido porque pagaban un poco mejor y porque así podía ver a mis hijos antes de que se durmieran. Esa rutina me la sabía de memoria, café cargado, radio bajita, ventanas un poco abiertas para que el sueño no me ganara. Aquella noche regresaba tarde, como a las 2 de la madrugada. El camino estaba solo, como casi siempre. Ocasionalmente uno se encuentra con otros camioneros, pero en ese tiempo esa ruta no era tan transitada. El desierto a esa hora se siente diferente, no sé cómo describirlo bien. Se sentía un aire pesado, como si se te subiera encima. El motor sonaba parejito, las llantas comiéndose el asfalto, y yo iba pensando en mis cosas. En el pago, en la troca que quería arreglar, en que al día siguiente tocaba descanso y que a veces ese descanso se convierte en más trabajo. Mientras estaba con mis cosas en la mente, empecé a sentir esa sensación rara de cuando uno sabe que algo anda mal, aunque todo se vea igual. Bajé un poco el volumen de la radio. Bajé el vidrio de la ventana y saqué una mano. El viento se sentía cálido. Eso era inusual ya que a esa hora el frío es demasiado. Además, el viento arrastraba arena, y la luna estaba alta, iluminando lo justo para ver lejos pero no lo suficiente como para ver todo con claridad. Seguí avanzando a una velocidad controlada ya que todo parecía normal pero a la vez extraño. No sé si me entiendan. Más adelante, es decir, a unos kilómetros después lo vi. A lo lejos vi un coyote, estaba al costado de la carretera. Era uno muy grande. Parecía muy seguro de sí, porque estaba bien plantado. Luego comenzó a caminar con una tranquilidad como si el espacio y el camino fuera suyo. Al principio pensé que en cualquier momento se metería a los matorrales y ahí se perdería.
Seguí manejando normal, sin tomarlo mucho en cuenta. Pero el animal seguía ahí caminando. Cuando pasé junto a él, ese animal se emparejó con la camioneta. Justo eso fue lo que me empezó a incomodar. Parecía como si necesitara algo. Caminaba como quien va pensando algo. Bajé un poco a la velocidad y sentí ese cosquilleo en el estómago cuando vi que el coyote también bajó el paso. Me dije que estaba cansado, que ya veía cosas. O que tal vez era un animal hambriento y ya. Volví a acelerar. El coyote se emparejó otra vez. Miré de reojo y fue entonces cuando comencé a preocuparme. Su manera de moverse se veía medida. Cada paso parecía calculado. Giró la cabeza y me miró. Esa mirada no era de animal buscando comida ni huyendo. Era una mirada larga, como cuando alguien quiere que sepas que ya te vio. Para ese momento ya la valentía no me acompañaba. Me sudaron las manos. Me acordé de pláticas viejas, de comentarios que escuché en el trabajo, sobre cosas que era mejor ignorar en el desierto. Nadie entraba en detalles. Solo te aconsejaban que siguieras tu camino y llegaras a casa. El coyote apresuró el paso. Pensé que ya se iba. Pero lo que hizo fue generar una gran distancia entre él y yo para posicionarse en el mismo carril, justo frente a la camioneta. Traté de frenar despacio, con miedo de pegarle o llevármelo. Sentía el corazón acelerado y las manos sudorosas. Tenía ese sentimiento como cuando sabes que algo malo está a punto de pasar. El coyote se quedó ahí, me observaba. Luego, muy lentamente, pero de verdad, muy lento, se paró en dos patas. Ya no parecía un coyote como tal, sino que tenía la silueta de un humano con piel de coyote. En ese momento no sabía qué hacer. Teníamos buena distancia. Estaba detenido pero con el motor encendido. Mientras trataba de asimilar lo que estaba viendo y qué hacer, escuché. Raúl, Raúl. Escuché mi nombre como si alguien no pudiera pronunciarlo bien. Como cuando alguien está practicando el idioma por primera vez. Al escuchar eso sentí la boca seca. Como cuando quieres decir algo pero la garganta se te cierra. Solo podía pensar en mis hijos dormidos, en mi esposa, en la promesa que me hice al cruzar la frontera de volver siempre a casa con el sustento. ¿Qué sería de ellos si algo me pasara? Cerré los ojos unos segundos y recé bajito. Como cuando uno quiere sacar valor de las oraciones. Al abrir los ojos, el coyote ya no estaba. El camino parecía libre. Eché un ojo por el retrovisor y los espejos, pero no había nada. Aceleré mientras rezaba el Padre Nuestro casi gritando y a la misma velocidad que iba. Tratando de ir rápido pero con cautela. De vez en cuando miraba por el retrovisor y a los costados. Pero ya no vi nada. Cuando por fin logré llegar a casa con mi esposa e hijos, estaba aliviado pero con el cuerpo tenso. Quería contarle a mi esposa pero no podía. Ella me preguntó si pasaba algo, le dije que no, que solo estaba cansado. Luego intenté dormir un poco. Al día siguiente le platiqué todo a mi esposa. Me dijo ven, vamos con el vecino. Él vivió algo parecido hace poco. Cuando llegamos con el vecino mi esposa le pidió que me platicara lo que le había pasado. Dijo que él había vivido algo parecido pero lo peor de todo es que pasó cerca de su tráiler. Cuando me platicaba eso, lo hacía en voz cada vez más baja. Yo hice lo mismo y procedí a contarle lo que acababa de pasar. En la comunidad se habla mucho de Skinwalker. Entiendo que lo que vi no era un simple coyote, sino que era alguien que había decidido dejar su forma humana para habitar formas inhumanas con un propósito que no es para hacer el bien. Aún me sigo preguntando por qué no me atacó. ¿De verdad las plegarias funcionan? ¿O simplemente yo no era lo que buscaba? Han pasado muchos años desde ese suceso. Aún sigo trabajando, sigo manejando y cuidando de mi familia. Ahora solo de mi esposa porque mis hijos ya están grandes. Pero lo que sí hago, es evitar esa carretera de noche. Gracias por leer mi historia y te mando muchos saludos desde Arizona. Mi gata Carey me habló. Hola, gato macabro. Te escribo desde Bilbao, España, aunque nunca pensé que acabaría mandando algo así. No soy de contar cosas raras ni de buscar explicaciones donde no las hay. Trabajo, llego cansada, cuido a mi gata y ya. O eso pensaba. Mi gata se llama Carey por el color del pelaje. Antes no creía en misticismos pero ahora ya. Además dicen que los gatos en general son animales muy espirituales. Pero dicen que en especial las gatas Carey sí lo son. Carey era normal. Dormía donde no debía, tiraba cosas, se subía a la lavadora cuando estaba en funcionamiento. Corría por todos lados cuando tenía subidón de energía. Podía dormir por horas como si nada. Exigía comida y ronroneaba como cualquier gato.
Nada fuera de lo común. Hasta esa madrugada. Vivía en un piso viejo, de esos con paredes gruesas y ventanas que crujen cuando cambia el tiempo. Aquella noche me desperté cerca de las 3. No por un ruido fuerte, sino porque tenía una sensación extraña, como cuando alguien te observa mientras duermes y ya quiere que despiertes. No sé si me entiendan. Cuando abrí los ojos vi que Carey estaba sentada en la silla frente a la cama, muy cerca de mi cara. En la silla, como una persona que espera su turno. Tenía la espalda recta y la cola perfectamente recogida alrededor del cuerpo. ¿Qué haces ahí?, le dije medio dormida. No se movió. Pensé que quería comida o que había escuchado algo en el pasillo. Me incorporé un poco. En ese momento, Carey inclinó la cabeza. Despacio. Como hacen las personas cuando buscan una palabra exacta. Entonces, escuché algo. No fue una voz profunda ni ajena. Fue clara. Baja. Como si no quisiera despertar a nadie más. No contestes, dijo. De repente, de un sobresalto me desperté, pero ahora sí de verdad. Lo más raro es que Carey estaba sentada en la silla, al lado de la cama. Me observaba. Me dio una sensación extraña. Me quedé sentada, con la sábana enredada en las piernas. El corazón me iba rápido. Eso fue lo peor. Me atreví, aunque todo parecía haber sido un sueño. Un sueño vivido. Le dije. ¿Qué cosa?, pregunté. Carey parpadeó y luego me vio y, aquí viene lo peor. La llamada, dijo. La que no esperas. No me dio tiempo de decir nada más. Saltó de la silla y se fue al pasillo. Con toda la calma del mundo. Caminando. Escuché cómo se detenía frente a la puerta de la cocina. Me quedé despierta hasta que amaneció. No intenté dormir. Intenté racionalizar. Me repetía que estaba cansada, que había soñado despierta, que los gatos hacen sonidos raros y el cerebro completa. A las 9 de la mañana sonó el teléfono. Número desconocido. No lo contesté. A los 10 minutos volvió a sonar. El mismo número. Dejé que vibrara hasta que se cortó. Me sentía ridícula, pero algo dentro de mí estaba tenso, como si estuviera esperando una confirmación. A las 11 recibí un mensaje. Era de una compañera de trabajo. Me preguntaba si estaba bien, si ya sabía lo que había pasado. Le respondí que no. Me llamó ella. Me dijo que esa mañana habían intentado localizarme porque había un problema con un documento que yo había firmado semanas antes. Algo relacionado con una reclamación. Me dijo que estaban llamando a todos los implicados, que había gente ya metida en un lío serio, que algunos habían hablado por teléfono sin abogado, y que iban a procesarlos. Menos mal que no contestaste, me dijo. A uno de los chicos le sacaron cosas que no debía decir. Colgué y miré a Carey. Estaba en el sofá, acicalándose una pata. Tranquila. Como si nada hubiera ocurrido. ¿Tú sabías?, le pregunté. Carey levantó la vista y me sostuvo la mirada un segundo más de lo normal. Después volvió a lo suyo. Pensé que ahí acabaría todo. Una coincidencia incómoda. Algo para no contar en voz alta. Pero esa noche, a la misma hora, me desperté porque sentí su mirada, pero esta vez no estaba sentada en la silla. Estaba sobre mí, a solo pocos centímetros de mi cara y dijo: no siempre puedo avisar. Solo cuando escucho tu nombre. Sentí un nudo en la garganta. No sabía qué más hacer o decir. Pero ella ya no dijo algo más. En su lugar, se acurrucó en mi cuello, como si fuera una bufanda y se quedó dormida. Y ya sé que nadie me va a creer, pero es que hasta yo he dudado de mi cordura. Desde entonces, Carey no ha vuelto a hablar. O no como esa vez. Pero hay noches en las que se queda mirando el teléfono fijo, aunque ya casi no lo uso. Y si suena un número que no reconozco, ella se levanta, se va al pasillo y espera. Yo ya no contesto llamadas que no espero. No sé si mi gata me habló porque me quiere, o porque algo más grande estaba demasiado cerca. Solo sé esto, gato macabro. Hay advertencias que no vienen de las personas. Y a veces, el único que se atreve a decirlas es quien nunca debería hacerlo.